Cuando por las tardes o noches el cielo se torna de matices grises y comienzan a retumbar truenos sin cesar, pareciera ser el llamado para el plano de lo paranormal, como si dicho escenario les apeteciera para deambular en nuestro plano. ¿Qué tal? Les saluda Triquetra. Hoy les compartiré experiencias vividas en tormentas. Disfrútenlas. Hola, mi nombre es Mario Jordán. Soy de Jalatlaco en el Estado de México. Me gustaría saber si a alguien le ha ocurrido algo similar. Cuando las tormentas son intensas, aquí, de donde soy, estamos cerca del Ajusco, una zona boscosa y donde llueve muy fuerte. ¿Cuándo es la temporada? Esto lo viví con mi familia. Comenzó un viernes del año pasado. Era finales de julio y en esas fechas las lluvias son muy intensas. Eran las 6 aproximadamente y el cielo ya pintaba matices grises y a lo lejos los truenos anunciaban que la lluvia era inevitable. Mi mamá, los viernes que llegamos de la escuela y de trabajar, nos tiene siempre una cena especial. Puedo compartirles que en la semana andamos deprisa y solo nos topamos para saludarnos. Y es los viernes que mi mamá nos reúne para preguntarnos cómo cerramos la semana. Mi papá fue el primero en llegar. Enseguida mi hermana de la escuela. Estaba en primer año de preparatoria. Y el último en llegar fui yo. Les dije que se me había hecho tarde porque en la carretera que entra a Jalatlaco había un fuerte accidente e iban transitando lento. Yo trabajaba en Tianguistenco. A mi mamá, mientras cenábamos, le gustaba poner las noticias en volumen bajito. Y empezaba la plática de cómo nos había ido, de qué planes teníamos. Y bueno, todos empezábamos a compartir y cada uno hablaba sobre su semana. Mientras cenábamos y en la sobremesa un cafecito para ver si había planes para pasar juntos el fin de semana o se tenían diferentes planes. Mis padres entienden que la edad de mi hermana y la mía pueden ya generarse planes por separado. Y bueno, estábamos en eso cuando notamos que mi mamá dejó de sonreír, quedándose quieta, con el café cerca de su boca. Amor, ¿te pasa algo?, preguntó mi papá. ¿Escuchan?, dijo muy seria mi mamá. ¿Qué, amor? ¿Qué escuchas? En ese momento, mi hermana susurró. Parece un llanto. Apaga la tele, Mario, por favor. Cuando lo hice, volteé al reloj de la cocina y vi que eran las 11 de la noche. Además de percibir lo que mi hermana y mi mamá ya habían captado. Era un llanto muy triste y desgarrador. Mi papá se levantó de la mesa y salió a la calle. Yo lo seguí como apoyo. Afuera notamos que la gente cerraba sus negocios y apagaba las luces de las casas, quedando solo las del alumbrado público. Mi papá en ese momento saludó a don Matías. Buenas noches, don. ¿Ya tan temprano levantó el puesto? Don Matías vende en el centro carnitas y por lo regular se levanta el puesto entre la 1 y las 2 de la mañana para esos trasnochados. De hecho, hay varios locales que cierran a esa hora y mucho más en viernes. Don Matías le dijo a mi papá. Rolando, mijo,
enciérrate y apaga las luces. No dejes ninguna prendida. Por el accidente, el muerto anda llorando. Busca alguna casa despierta para molestar. No salgas, mijo, métete. Y siguió avanzando con su esposa y su diablito con sus cosas. Lo que a mi papá le hizo tomar la determinación de meternos fue que el lamento era cada vez más intenso y se soltó un aire que comenzaba a hacer que las gotas de lluvia anunciaran la tormenta. Vamos, Mario, esto no es bueno. Entramos y le dijimos todo a las dos, a mi mamá y a mi hermana. Enseguida mi mamá levantó la mesa, nos pidió que nos cambiáramos la pijama, nos laváramos y que dormiríamos todos en los sofás cama de la sala que estaba en el segundo piso en medio de los cuartos. La tormenta comenzó a caer con mucha fuerza. El viento, los rayos eran de verdad intensos. Y entre todos esos sonidos se escuchaba aquel lamento demasiado triste y desgarrador. Era aterrador. En un momento parecía que se quedaba en la puerta de nuestra casa. Escuchábamos que el portón era empujado. Mi mamá empezó a rezar en voz baja y después de unos 20 minutos el llanto se fue alejando. Mi mamá todavía siguió un rato más de oración, mientras mi hermana se aferraba a mí intentando dormir. Al otro día, en la calle, se veían pedazos como de ocote. Según los abuelos decían que es la luz con la que los muertos se alumbran si no se les alumbra con una veladora al morir. Esto lo vimos 2 ocasiones más, coincidentemente en viernes, después de que algún accidente por las lluvias o la fiesta sucedía, pero solo lo pudimos percibir durante la temporada de lluvia. Un saludo desde Zacatecas. Me topé con tu canal Triquetra y me gustó. Así que quiero compartir la experiencia que pasó mi abuelo o mis abuelos en el año 2010. Mi nombre es Dorian Torres. Desde que era niño visitábamos a mis abuelos en Zacatecas, en vacaciones de julio y en diciembre. Él tenía muchos animales y un huerto con muchos manzanos. Eran enormes y daban unas manzanas muy ricas. Realmente nos la pasábamos muy bien, mi hermano Jonathan y yo. Sin embargo, crecimos y ya en la secundaria comenzamos a dejar de ir. Por lo mismo, tiempo después, nos enteramos de la experiencia de mis abuelos. Fue en julio de 2010. En los alrededores se oían rumores que desde que comenzó la temporada de lluvias se aparecía en noches de tormenta un ser alado con grandes garras y ojos rojos, que cazaba a los animales de los ranchos en busca de los recién nacidos para alimentarse. Quienes lo habían visto decían que parecía un humano, de una talla mediana, con garras, alas y ojos rojos. Dejaba los cuerpos sin órganos y solo se aparecía en la temporada de lluvias y en las lluvias más intensas. Se ocultaba en el ruido del agua, el viento y los truenos. Así fue como mis abuelos vivieron la experiencia más terrorífica en su rancho. A consecuencia de ello, mi hermano y yo, hasta la fecha, volvimos a ir a verlos. De hecho, hemos hecho hasta campamentos con amigos y otros primos ahí, para no dejar solos a los abuelos. Aún no hemos presenciado nada. Mis abuelos dicen que como ven gente, no se acerca. Algunas ocasiones, en noche de tormenta, nos parece oír gruñidos y aullidos a lo lejos, pero solo eso. Regresando a la experiencia de mis abuelos, estaban cenando. Aquella noche, en la casa grande, solo estaban mis abuelos, Nora la cocinera y su esposo, que era el capataz, Saúl.
Estaban terminando de cenar cuando la lluvia comenzó a hacer presencia. Nora les comentó a mis abuelos que si se les ofrecía algo más. Mis abuelos le comentaron que no, que se fuera a descansar con Saúl, que ellos alzaban e irían a la cama también. Se disponían a acostarse cuando se escuchó un aullido muy fuerte, con una especie de gruñido. Esto hizo que los animales se exaltaran. Isabel, voy a salir. Voy a ver qué pasa, dijo mi abuelo. Baja y dile a Saúl que me alcance, por favor. Saúl se apresuró y corrió al lado de mi abuelo. Mi abuela y Nora esperaban en la entrada. La lluvia no permitía ver bien qué sucedía. Entonces, al abrir los corrales, el gruñido fue más intenso e iluminaron y susto que se llevaron. Vieron a esa criatura de la que todos hablaban. Se rumoreaba tanto de él que se lo tenían que topar. Mi abuelo se fue de espaldas y Saúl disparó, pues entre sus garras tenía a uno de los corderos que acababa de nacer. El primer disparo le dio en una pata, lo que hizo que soltara al cordero. El segundo disparo lo falló, entonces salió volando hacia los manzanos. Mi abuela y Nora lo vieron y gritaron. Aquella criatura solo lanzó un alarido y se perdió. Cerraron bien los corrales, prendieron una fogata enorme al lado del pórtico para que la lluvia no lo apagara. Saúl entonces fue al pueblo por 3 hombres más para que pudieran hacer turnos y cuidar. Ya no se acercó, tan solo a lo lejos se escuchaban los aullidos y gruñidos. Al día siguiente se acordó que se rolarían en turnos, los días de lluvia por la noche. Viendo la fogata enorme y gente, esa criatura por las noches de lluvia no aparecía. A la semana que mi papá y mis 2 tíos hablaron con el abuelo, les platicó todo y se tomó la determinación que no dejarían de visitar a mi abuelo y a mi abuela en las temporadas de lluvia. Como les comenté, nosotros comenzamos a ir. De hecho, iniciamos la tradición de hacer campamentos en el rancho con mis amigos y amigos de los amigos. Lo único que hemos percibido algunas noches de lluvia a lo lejos son unos alaridos y gruñidos de un animal que no hemos identificado. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Sandoval. Soy de la Ciudad de México. Quiero relatar mi experiencia que pasé en el 2020, cuando comencé a trabajar en una empresa que por favor te pido mantengas en anonimato, pues aún trabajo ahí. Me tocó estar en el turno diurno y en el turno nocturno. Cuando estuve en el turno nocturno, noté situaciones extrañas. Lo primero que vi en temporada de lluvias es que las labores del exterior se suspendían y ya dentro de las bodegas se volvía a hacer. Y se ponía música con un volumen bastante alto. A la hora del descanso para cenar, todos sin excepción se iban al mismo tiempo, pero dejaban la música en las bodegas con el mismo volumen. Era raro, pero no me animaba a preguntar. Esto lo hacían solo cuando había tormentas, y descubrí más adelante la razón. Estábamos terminando de descargar las piezas de lo que ensamblaríamos y empaquetaríamos cuando, no muy lejos, cayó un trueno. Noté que el supervisor se puso nervioso y trajo 3 compañeros más para apresurar la descarga. Se veía de verdad que llegaría una tormenta eléctrica con mucha intensidad. Comenzó a llover cuando terminamos. Rápidamente el camión se alzó en la bodega y todos sin falta se metieron, cerrando muy bien las puertas. Luis, aprisa, prende la música, gritó el supervisor. Sí, don Julio. A ver, todos a trabajar. A las 10 le paramos para cenar, indicó el supervisor.
Estábamos en ello cuando arreció la tormenta. Eran las 9 cuando comenzamos a trabajar, así con todo y truenos, viento y lluvia. Nos dieron 10 para las 10. Gente, traten de dejar todo en orden. En 10 minutos nos... Estaba dando indicaciones don Julio cuando un fuerte rayo cayó, al parecer, en el transformador de la empresa. No terminó la indicación cuando la luz se fue. Don Julio gritó: ¡La música! Luis, Roberto, hagan que no pare. ¡Roberto, aprisa las pilas! Asustado le dijo Luis. ¡Voy, Luis, voy! ¡Carajo, señores! ¡Ya vienen! ¡La música, aprisa! Exclamó don Julio. Yo era el único que no entendía nada, porque el miedo y la prisa. Me acerqué a don Ignacio, el compañero de más tiempo en esta empresa, y que desde el primer día me apoyó. ¿Qué pasa, don Ignacio? ¿Qué sucede? Shh, escucha y entenderás. Me señaló hacia las ventanas de la bodega, y con asombro observé cómo siluetas se acercaban a la ventana y risas muy macabras se escuchaban venir de esas siluetas. Entonces, varios compañeros comenzaron a pedir la música de nuevo. No encuentro las pilas, don Julio, decía Roberto. Entonces unos golpes en las paredes de la bodega se escucharon. Esto de verdad era como sacado de una película de terror. Las mujeres del turno comenzaron a llorar. Entré en una especie de parálisis, aterrado, viendo a todos y todo, cuando por fin la música comenzó a sonar y aquellos que oíamos y veíamos afuera se alejaban. A los 10 minutos la luz regresó, volviendo la calma para todos. Ya en la cena, don Ignacio me compartió que hace mucho esa fábrica, en sus inicios, una tormenta muy fuerte prendió el transformador. Este cayó en la puerta de la entrada y la salida, atorando a todos y quemando todo. Desde entonces, cada tormenta se aparecen asustando a todos. El patrón de ese entonces pidió ayuda a una bruja que realizó un ritual y poniendo música es como los alejaba. Según las vibraciones, eran lo que hacía se mantuvieran a raya. Fue tan irreal que si no lo hubiera vivido, esta experiencia no la creería si me la contaran. Hasta la fecha, cuando las tormentas fuertes se ven venir, nos disponemos a realizar todo dentro de las bodegas y poner música a todo volumen.